estamos dando seguimiento a esta noticia, a esta información internacional. Claro, claro, es una nota que debemos no olvidar. Oye, ya tenemos en la línea a Rodrigo Aguilar. Rodrigo, ¿cómo estás? Te saludo con afecto. Rodrigo. Buenos días, Víctor. Antes que nada, felicitarte porque parecías pitonizo con lo que nos platicaste previo al proceso electoral, cómo se ha ido desarrollando y cómo ha ido evolucionando. Pero por favor, ponnos al día. ¿Cuáles son tus impresiones de lo que ha estado pasando a este minuto? Bueno, pues una contienda bastante cerrada, contrario a lo que muchas casas encuestadoras advertían horas antes de que iniciara la jornada electoral. Por supuesto que los estados columpio, los estados bisagra, como Pensilvania, Wisconsin, Michigan, pues por supuesto que iban a hacer noticia, quizá no de la manera en la que nos esperábamos, porque la contienda está muy cerrada. Sorpresas, por supuesto, como Arizona, son muy importantes. El voto latino del cual tanto hablamos, pues sabíamos que no estaba garantizado para Joe Biden, y fue el caso de Florida. Me parece que hay un resultado positivo de Trump de haber cultivado ese voto latino. Y por el lado del voto latino, el lado de California, de Arizona, digamos del suroeste de Estados Unidos, pues bueno, le dieron el voto a Joe Biden. Son dos tipos de latinos distintos, dos tipos de latinos con intereses, con necesidades distintas. Y es, digamos, cómo se ha dividido este voto, incluido Texas también, ¿no? Oye, y lo que tú nos enseñaste en las clases previas a esta elección, porque debo decirlo, nos estuviste capacitando y muy bien, dos tipos de ciudadano estadounidense. El que vive en las zonas urbanas, que de algún modo tiene más educación, más formación, y el tipo de ciudadano estadounidense campirano, obrero, con menos preparación, pero hombre de trabajo finalmente, que cree más en Donald Trump, a diferencia de quien vive en las ciudades, que podríamos decir son más urbanos, más cultos, entre comillas, y que no se tragaron el cuento de Donald Trump. Pero más allá de eso, Víctor, creo que las diferencias entre las zonas rurales y urbanas tienen que ver con las necesidades de la gente, no tanto en la preparación, sino las zonas rurales son otro tipo de necesidades. En las zonas rurales no les interesa el debate a favor o en contra de los derechos de los homosexuales, ¿no? O no les interesa, salvo en aquellas zonas que dependan económicamente de las industrias extractivas, el debate sobre el cambio climático. O no les interesa si el acuerdo con Irán o si ya mataron al general Soleimani. Son otro tipo de necesidades, las de las áreas rurales y semirurales, que tienen que ver con el día a día, que tienen que ver con una agenda principalmente, obviamente, económica y, bueno, pues de oportunidades, ¿no? Porque a final de cuentas, claro, este fenómeno entre zonas rurales y urbanas en las elecciones no es exclusivo de Estados Unidos. También se replica en las elecciones en México, en Tailandia, en la India. Cada vez más el modelo, digamos, económico al cual hemos apostado como planeta desde hace 30, 40 años, está totalmente agotado, no ha generado, digamos, las mismas oportunidades para todos y ha concentrado, por el contrario, ha concentrado la riqueza en unos cuantos, y esta sensación de abandono, alguien la tiene que pagar, ¿no? Alguien tiene que pagar los platos rotos. Oye, qué interesante, que de algún modo fue capitalizada en su momento por Donald Trump. Pero ahora bien, veamos hacia adelante, en el supuesto, porque sé que también no te gusta apostarle mucho a definir un ganador en este momento, pero sí partimos de la premisa de que Biden es muy probablemente el próximo presidente de los Estados Unidos. Bajo esta premisa, ¿habría un cambio en toda esta concepción? ¿Crees que, o sería más de lo mismo pero más moderado? ¿O habría un cambio en visión? Me queda claro que, por ejemplo, en cuestión de medio ambiente sí habría un cambio en cuanto a una política de los Estados Unidos. Pero en general, ¿consideras que sí habría una transformación o sería algo muy moderado? A ver, es una excelente pregunta porque pues es muy probable que en las próximas horas se consolide ya la decisión de los ciudadanos americanos de que Biden sea su próximo presidente. Ya le dio la vuelta a Georgia, por ejemplo, hace unas horas.
ya le está dando la vuelta a Pensilvania y está consolidando el triunfo en Arizona y en Nevada. Entonces, con esto estamos viendo un escenario de las próximas horas de pues una holgada victoria. Pero bueno, esto no termina hasta el final. Yo creo que es una excelente pregunta porque Biden va a llegar seguramente con un gobierno dividido, es decir, el Senado va a seguir siendo manos de los republicanos, probablemente, nuevamente hay que ver los últimos datos o los datos finales, pero él va a estar muy presionado Acotado. al interior, y acotado al interior incluso del Partido Demócrata, donde hay distintas visiones sobre medio ambiente, sobre economía, pero lo que sí va a tener que hacer Biden es partirse en 100, ¿no? Para poder entregar lo que prometió. Que va a tener también los republicanos enfrente, va a tener una comunidad global también con expectativa. Yo creo que lo va a intentar hacer, lo va a hacer, lo veo determinado, pero pues bueno, aquí en política tú sabes, todo puede pasar, y pues sí estoy un poco optimista, ¿no? Pero va a estar muy difícil, va a estar muy acotado poder darle gusto a todos, ¿no? A todos los actores que votaron por él. A ver, Jimena tiene la misma inquietud que yo en este momento. ¿Qué te parece esta medida, digamos, de censura que tuvieron algunos medios? Y te doy la voz, Jimena, para que tú directamente le hagas la pregunta a Rodrigo desde tu inquietud, porque hoy platicábamos en la mañana, libertad de expresión, cortar la libertad de expresión del presidente, derecho a parar mentiras, en fin, Jimena. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días. Así es, hace unos momentos Víctor y yo traíamos aquí, estábamos debatiendo sobre esta censura que hacen diferentes cadenas, diferentes medios de comunicación allá en los Estados Unidos al mensaje que estaba emitiendo el presidente Donald Trump. Tú, por un lado, ¿qué lectura le das a estas acciones por parte de los medios de comunicación allá en los Estados Unidos, a esta censura, a este corte del mensaje? Lo que pasa, Jimena, yo creo que es una gran pregunta. Por lo mismo llamaron a comparecer a los directores de Twitter, de Facebook, de Google hace 2 semanas en el Senado y se les hizo duros cuestionamientos al respecto, porque esto no nada más tiene que ver con medios tradicionales de comunicación como la televisión, el radio, sino también con las redes sociales. A mi juicio es un debate permanente, porque no tenemos a cualquier político, tenemos un político que hace declaraciones irresponsables y con poco apego a la verdad. Entonces lo que están haciendo las televisoras, yo lo veo bien, no lo veo como un ataque a la libertad de expresión, pero es una opinión personal, porque tienen a sus asesores legales justo cuando están transmitiendo el mensaje del presidente Trump. Y los asesores legales ya saben que cuando el presidente Trump dice ciertas cosas, la ley no soporta o está en contra de la Constitución lo que está diciendo y es una mentira. Y esos expertos legales mandan la señal y dicen, ¿saben qué? El señor presidente está diciendo algo no nada más irresponsable, sino falso y no está pegado a la ley. Córtenle. ¿Por qué? Porque el riesgo de propagar estos mensajes en una sociedad polarizada y con bases muy fanáticas puede generar pues ciertos disturbios sociales y ciertas teorías de conspiración con las cuales las bases del presidente Trump se han movilizado. Justo ayer a las 2, 3 de la mañana vimos una persona de este grupo QAnon, que es un grupo de teorías de conspiración, que viajó de Virginia y ya iba a Filadelfia a atacar un centro de votación porque realmente se estaba creyendo el cuento del fraude, ¿no? Entonces, creo que el tema es, llevan 4 años, pues el presidente Trump y varios funcionarios de gobierno minando la credibilidad de los medios de comunicación a partir de las notas falsas, a partir de los datos alternativos y todo esto. Pero creo que los medios de comunicación tienen la forma, si no de censurar, sí neutralizar los mensajes que no están basados ni en la realidad
ni en un sustento legal. Y creo que es un momento clave ahorita para los medios de comunicación. Además, porque en Estados Unidos los medios de comunicación cumplen un papel fundamental en el proceso electoral y en el tema de las elecciones en general. No, es distinto a México, donde en México hay una autoridad, hay un INE, hay sí. Acá los medios de comunicación juegan un papel todavía más importante. Sí, de hecho son los medios de comunicación quien declaran al ganador. No es un organismo central, oficial, sino nos enteramos a través de los medios de comunicación. De ahí el papel que juegan, Rodrigo. Así es, digo, no hay que recordar que todas son proyecciones hasta ahora, y son las cadenas con distintos tintes los que van desdoblando la información. Entonces, por eso no es de extrañarse que los resultados que muestre Fox News sean distintos a los que muestra CNN, que sean distintos a lo mejor los de Fox con los de New York Times, porque pues cada quien también le habla a sus audiencias, y está muy dividido también los medios de comunicación entre aquellos que son más conservadores y más liberales. Es claro que el Wall Street Journal es más conservador, y es claro que New York Times es más liberal, y también les hablan a sus audiencias. Finalmente, Rodrigo, para dejarte ir ya a trabajar, porque nos estás dando mucho de tu tiempo y te lo agradecemos. ¿Qué sigue, Rodrigo? Con gusto. ¿Qué debemos esperar en los siguientes días, horas? Dinos. Pues mira, yo diría que en las próximas horas las tendencias ya van en un alto porcentaje de votación o de conteo de la votación en estados como Georgia, como Nevada, como Pensilvania incluso, y vamos, bueno, Arizona por supuesto, y yo creo que ya es cuestión de horas para que estas proyecciones se consoliden. La agencia AP ya le está dando el triunfo a Biden en Arizona. Entonces, se van a ir desdoblando en las próximas horas estas proyecciones, y probablemente hoy tengamos algún anuncio de reacciones de los equipos de campaña del presidente Trump, del vicepresidente Biden, y de ahí pues vamos a ver cómo reacciona la gente. Esa es mi mayor preocupación. En torno a los mercados internacionales, bueno, pues sirve de que sea a finales de semana que se dé una noticia de este tipo, por lo que pueda generar en materia de disturbios por algún equipo o por el otro, y bueno, pues eso a lo mejor va a suavizar el golpe en las bolsas de valores. Conociendo a Donald Trump, ¿crees que continúe esto hasta llegarlo a judicializar, a quererlo llevar a términos legales, quererlo subir hasta la Suprema Corte? ¿Crees que siga en esa posición? Totalmente, y esa es la que menos me preocupa, Víctor, porque la parte de la judicialización es muy clara, es un andamiaje muy claro para las impugnaciones en Estados Unidos. La que me preocupa es la narrativa que lleve Donald Trump a las calles, la narrativa que trate de litigar lo que no es ni litigable, ¿no? Es el tema de la legitimidad, que vaya a las calles a litigar algo que no es. Esa es un poco mi preocupación, pero de que se va a judicializar la elección, eso es un hecho. Te seguiremos buscando, Rodrigo. Muchas gracias por esta conversación muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Un placer, Víctor, Jimena, que tengan buen día. Rodrigo Aguilar, nuestro asesor, director de North American Project allá en los Estados Unidos, que ha sido nuestro asesor a lo largo de todo este proceso para todo nuestro equipo de Mega Noticias. Vamos a una pausa. Vamos con Jimena, vamos contigo, Jimena. Víctor, tenemos información de último minuto que publican ya algunos medios de circulación nacional. Tenemos un tuit de el portal Animal Político. Dice: lo último, un juez federal giró una orden de aprehensión en contra de Rosario Robles, extitular de Sedesol y de Sedatu, por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Autoridades federales confirmaron que se podría cumplimentar en las próximas horas. Mientras tanto, el portal Eje Central ya trae incluso el documento, ya trae esta orden donde se resuelve primero por los motivos expuestos en el considerado tercero de esta resolución. Se libra orden de aprehensión en contra de María del Rosario Robles Berlanga por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia
ilícita. Por supuesto, esta es información en proceso y aquí en Mega Noticias TVC le tendremos detalle a detalle lo que fluya en torno a esta orden de aprehensión en contra de Rosario Robles. Es tiempo de un corte, son 8 de la mañana con 34 minutos, es breve y regresamos.